En un mundo obsesionado con la perfección, la cirugía plástica ofrece la posibilidad de convertir sueños en belleza. Sin embargo, a veces, detrás del bisturí se oculta una pesadilla. Desde estrellas desfiguradas hasta víctimas de engaños, estas son 20 ocasiones en las que la cirugía plástica fracasó estrepitosamente, donde la vanidad, la adicción y los errores médicos transformaron la búsqueda de la perfección en tragedia. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein no nació como mujer gato. El apodo surgió más tarde, inicialmente como un susurro que se convirtió en grito en las portadas. Al principio, era solo una mujer suiza pulida por los salones de alta sociedad, entrando y saliendo de galerías con un apellido que abría puertas, Wildenstein. Junto a ella, un esposo multimillonario, Alec, un hombre conocido públicamente por su amor hacia el arte y, según los rumores, por los felinos. Pulir, tensar, acentuar. Un lifting aquí, un toque en los párpados, un ligero aumento en los labios, pequeñas correcciones, nada más. Pero en la alta sociedad de Nueva York, la cámara nunca parpadea y los espejos exigen un tributo. Solo un poco más, susurraba el reflejo. Con cada visita al quirófano, las facciones se afilaron y la piel se tensó. Los pómulos ascendieron como si compitieran con la luz de los flashes. La silueta del rostro comenzó a narrar otra historia, la de una metamorfosis que dejaba atrás lo humano para acercarse a lo felino. Ahí nació la leyenda. «Lo hace por él», murmuraban, «porque a Alec le encantan los gatos». Nadie pudo demostrarlo, pero el rumor era demasiado atractivo. Una esposa que se transforma para encarnar la obsesión de su marido. Una historia demasiado jugosa para los tabloides, demasiado cinematográfica para ignorar. Y mientras las fotos circulaban, las cifras también. Facturas con ceros interminables, citas discretas con cirujanos que prometían milagros sin garantía. Entonces, llegó el quiebre. Un divorcio público feroz, retransmitido a los titulares. De repente, no había bisturí que pudiera cortar el ruido. Jocelyn contraatacó, alegando que su exmarido había pagado a publicistas y, sí, también a ciertos cirujanos para dañar su imagen, para que cada ángulo, cada gesto, cada plano cerrado pareciera peor de lo que era. Difamación quirúrgica, conflicto de percepciones. En la corte de la opinión pública, el veredicto llega antes que las pruebas. Mientras la tormenta mediática rugía, Jocelyn repetía su versión con frialdad suiza. No fue la cirugía, fue la herencia. Mi apariencia proviene de mi linaje, insistía. Pero el público ya había elegido su historia. Una social que persiguió un ideal imposible hasta convertirse en su propio mito urbano. El apodo de Catwoman se adhirió a su piel como una segunda cara. Y el costo no fue solo físico. Millones y millones se escurrieron como arena en un reloj de lujo. Cada procedimiento, un paso más en una escalera imperminable. Al final del pasillo, la única palabra que nadie en la alta sociedad desea pronunciar: bancarrota. El dinero se esfumó, pero la etiqueta permaneció. Amanda Lepore, antes de ser un ícono, fue un adolescente llamado Armand, atrapado en un cuerpo que no sentía como suyo. Desde muy joven, Amanda Leb soñaba con escapar y transformarse en la versión que el espejo le negaba. Inspirada por Marilyn Monroe y por la promesa del bisturí, emprendió una transformación que la convertiría en leyenda. Su proceso comenzó en la adolescencia, pero pronto se convirtió en un proyecto interminable. Rinoplastias, levantamientos de cejas, implantes en mejillas, aumentos de labios y senos, inyecciones de silicona en caderas y glúteos, e incluso la extracción de costillas para conseguir una cintura inalcanzable.
Cada cirugía era una nueva escena en una película que Amanda misma dirigía, una celebración de la feminidad exagerada, de la perfección como actuación. Los medios la apodaron el cuerpo más caro del mundo, no como una simple metáfora, sino como un reflejo de más de $1 millón invertidos en su piel, su figura, su identidad. Pero para Amanda no se trataba solo de belleza, era libertad. Cada intervención la acercaba a la imagen que siempre había sentido por dentro, resplandeciente por fuera, pero humana por dentro. Lepore ha reconocido el dolor físico, el agotamiento y el costo emocional de su transformación. Pero en un mundo que exige explicaciones, ella responde con una sonrisa carmesí. Mi cuerpo es mi arte, y el arte nunca pide disculpas. Hoy, Amanda Lepore continúa su camino, o mejor dicho, desfilando entre el mito y la realidad, recordándole al mundo que la belleza puede ser una prisión o una declaración de independencia. Zhou Chuna vio la luz en China en el año 2000, en una época donde la belleza ya no se valoraba en espejos, sino en pantallas. Su nombre es Zhou Chuna. Su apodo en Internet es la muñeca humana. Detrás de esos ojos enormes y esa piel de porcelana había una adolescente que solo deseaba ser aceptada. A los 13 años, cansada del acoso escolar y del rechazo, encontró consuelo en las redes sociales. Allí, entre filtros y comentarios, halló un nuevo camino para transformarse. Con el apoyo de sus padres, Zhou inició una transformación implacable. En apenas 3 años se sometió a más de 100 cirugías, párpados dobles, rinoplastias, implantes en mejillas y mentón, aumento de senos e incluso extracción de costillas para conseguir una cintura inalcanzable. Su fama creció rápidamente en Huao, la red social más grande de China. Su rostro perfecto la convirtió en un fenómeno viral. Pero tras cada foto había dolor, infecciones prolongadas, recuperaciones y una autoestima que se desmoronaba en silencio. Lo que comenzó como una búsqueda de amor se transformó en una adicción a la aprobación, al reflejo en el espejo. Chuna soñó con parecer una muñeca viviente y lo logró. Pero en el camino perdió lo que ninguna cirugía puede devolver: la paz de reconocerse a sí misma. Hang Myoku, a inicios de los años 90. Heng Myoku, una joven surcoreana con sueños de ser modelo, se enamoró de su reflejo y luego de alterarlo, lo que empezó como un simple retoque para suavizar unas arrugas, se convirtió en una obsesión que la llevó al borde de la locura. Después de varias cirugías estéticas, los médicos comenzaron a rechazar nuevas operaciones, advirtiéndole que su rostro no podía soportar más. Pero Hang no podía detenerse. Convencida de que solo un poco más la haría perfecta, comenzó a inyectarse silicona por su cuenta. Y cuando se quedó sin dinero y sin silicona, tomó una decisión inimaginable: usar aceite de cocina. El resultado fue un verdadero desastre. Su rostro comenzó a hincharse de manera grotesca, deformándose hasta volverse irreconocible. El dolor era insoportable y la infección no se detenía. Las cámaras de televisión surcoreanas la captaron en un estado crítico, su cara inflada, sus sueños hechos trizas. Todo el país quedó en estado de shock. La conmoción fue palpable. Cientos de espectadores donaron dinero para ayudarla. Gracias a esas donaciones, Hank pudo someterse a más de 10 cirugías reconstructivas, donde los médicos extrajeron 60 gramos de aceite y silicona de su rostro y 200 gramos del cuello. Hoy vive alejada de la fama, con cicatrices visibles y un rostro marcada por su historia. Su relato es más que una tragedia quirúrgica. Es una dura advertencia sobre la delgada línea entre buscar la belleza y caer en la autodestrucción. April Michelle Brown. En 2005, April Michelle Brown, cosmetóloga y diseñadora de moda en California,
Solo anhelaba un pequeño cambio, un poco más de volumen en los glúteos, un retoque, un impulso de seguridad. Pero esa decisión inocente se transformó en una de las pesadillas más horribles de la cirugía estética contemporánea. En lugar de acudir a un cirujano acreditado, April confió en una mujer sin licencia que ofrecía el mismo resultado por mucho menos dinero. En un entorno improvisado, le inyectaron una sustancia que se suponía era silicona médica, pero no lo era. Era una mezcla peligrosa de silicona industrial, aceite y químicos que jamás debieron entrar en contacto con un cuerpo humano. El efecto fue inmediato y devastador. Sensación de ardor, fiebre e hinchazón. En pocos días, la infección se había propagado por todo su organismo. Los médicos intentaron salvar sus tejidos, pero el daño ya era irreversible. Tras múltiples cirugías infructuosas, tomaron una decisión desgarradora: amputarle brazos y piernas para salvarle la vida. La mujer vibrante que anteriormente creaba belleza para los demás quedó atrapada en un cuerpo mutilado, víctima del engaño y de su propia búsqueda de perfección. Hoy, April Michelle Brown se ha convertido en un símbolo de advertencia y valentía. Con una voz firme, repite una lección aprendida a un precio altísimo. Si el costo es demasiado bajo, es probable que lo pagues con lo que no tiene sustituto: tu vida. Glamorous Monique. Desde muy joven, Glamorous Monique supo que su cuerpo no reflejaba quién era realmente. Nació con el alma de mujer y la determinación de transformarse en una. Pero lo que comenzó como una búsqueda legítima de identidad se convirtió con el tiempo en una espiral de adicción, dolor y arrepentimiento. Su primera cirugía fue un acto de liberación. Quería verse como la mujer que siempre había sentido que era. Sin embargo, el espejo nunca dejaba de exigir más. En su intento por alcanzar la perfección, Monique se sometió a más de 100 procedimientos, incluidos múltiples aumentos de senos, rinoplastias, implantes, estiramientos y rellenos de toda clase. Lo más alarmante es que 75 de esas operaciones fueron clandestinas, realizadas fuera de clínicas acreditadas, con sustancias desconocidas y peligrosas. A lo largo de los años, más de 12 litros de rellenos fueron inyectados en su cuerpo. 12 litros de ilusión que se transformaron en veneno. Su salud se deterioró drásticamente, con infecciones, dolores crónicos y desfiguración. Lo que antes era un cuerpo en metamorfosis se convirtió en un campo de batalla. En una entrevista, Monique confesó con voz quebrada: «Pensé que estaba corrigiendo defectos, pero lo que realmente estaba haciendo era destruirme». Actualmente, la glamurosa Monique vive con secuelas físicas permanentes y movilidad reducida. Su relato no es solo el de una mujer marcada por cirugías, sino el de una persona que intentó esculpir su felicidad con bisturí y terminó descubriendo que la belleza más cara es aquella que exige tu propia vida como pago. Si te ha gustado este video, deja un 1 en los comentarios. Si no, simplemente déjame un 0. Aprecio mucho tu sinceridad. Vishal Thakkar era un empresario exitoso, un hombre de familia con una vida que parecía estable y próspera. Pero detrás de esa confianza externa, Vishal Thakkar de Mumbai, India, escondía una inseguridad persistente. Odiaba su nariz. En 2006, tomó la decisión de hacer lo que muchos hacen en silencio, solo un pequeño retoque. Pero aquella acción de vanidad resultaría en la destrucción de su vida. La cirugía prometía ser rápida, segura, sin complicaciones. Sin embargo, algo salió terrible mal en el quirófano. El cirujano, un profesional de buena reputación, cometió errores devastadores. Extrajo demasiado cartílago y tejido, dejando a Vishal sin nariz, literalmente un vacío en el centro de su cara. Al despertar de la anestesia, su horror fue indescriptible. No podía respirar normalmente.
No podía mirarse al espejo. Lo que debería haber sido una mejora estética se había convertido en una pesadilla irreversible. Pronto llegaron las infecciones, los dolores, los tratamientos fallidos. Vishal dejó de salir, evitaba a sus amigos, perdió su empleo y finalmente su matrimonio. Las risas se apagaron, reemplazadas por el silencio de un hombre que ya no podía reconocerse. Intentó varias reconstrucciones, pero ninguna devolvió lo que había perdido: su rostro, su confianza, su vida. El hombre que solo quería verse un poco mejor terminó cautivo de su propio reflejo. La historia de Vishal Thakkar quedó grabada como una advertencia brutal. Incluso la cirugía más simple puede transformarse en tragedia cuando la perfección se busca a cualquier precio. Sahar Thakkar. Su verdadero nombre es Fateme Kishvant, pero el mundo la conoció como Sahar Thakkar, la Angelina Jolie iraní. Durante un breve y tumultuoso periodo, Internet la convirtió en un fenómeno global, una figura espectral con mejillas hundidas, labios grotescamente grandes y una piel casi cadavérica. Millones de personas creyeron que había pasado por 50 cirugías para asemejarse a su ídolo de Hollywood, pero la verdad, al igual que su rostro, era solo una ilusión. Sahar no era una víctima del bisturí, sino del efecto viral. Solo había realizado unos pocos procedimientos: una rinoplastia, rellenos labiales y algo de liposucción. El resto era una fusión de maquillaje extremo, prótesis y edición digital. Una actuación creada para provocar, y lo logró. Las redes sociales ardieron entre el morbo y el horror. Pero en Irán, donde la moral pública es ley, su juego visual se convirtió en un crimen. Las autoridades la arrestaron y la acusaron de blasfemia, y su fama transformada en pruebas judiciales. Pasó varios meses tras las rejas antes de poder salir bajo fianza. Frente a las cámaras, Sahar Thakkar se presentó arrepentida, sin maquillaje, sin filtros, mostrando el rostro auténtico de una joven de 19 años que había cruzado límites buscando atención. Su relato es una fábula contemporánea en un mundo donde una imagen viral tiene más valor que la vida privada. Sahar no pretendía parecerse a Angelina Jolie, sino a la versión distorsionada que la red deseaba ver. Y cuando la función terminó, solo quedó una cruda realidad: la fama digital puede ser tan efímera como destructiva. Ray Naren Singh. Durante años, Ray Naren Singh, actriz y activista transgénero de Miami, anheló tener los rasgos suaves y femeninos que su reflejo le negaba. No buscaba reconocimiento ni riqueza, solo anhelaba sentirse completa, pero su deseo de verse hermosa la llevó directamente a manos incorrectas y a un infierno médico más grotesco de lo que alguien podría imaginar. ¿Cansada de los exorbitantes precios de las clínicas autorizadas? Ray acudió a una supuesta experta conocida como la Duquesa, una practicante no certificada que prometía resultados perfectos por una fracción del costo. Allí, en un oscuro apartamento convertido en quirófano clandestino, le inyectaron una mezcla casera que supuestamente era silicona cosmética. No lo era. Era cemento para sellar llantas, pegamento instantáneo y aceite mineral. Durante los primeros días, Ray pensó haber encontrado un milagro. Su piel lucía tersa, su rostro más lleno. Pero pronto aparecieron las consecuencias: nódulos duros, deformidades, un dolor punzante bajo la piel. Su cara comenzó a endurecerse, como si la sustancia se estuviera petrificando desde adentro. Los médicos, horrorizados, la describieron como una máscara viva. A lo largo de los años, Ray se sometió a múltiples cirugías reconstructivas para eliminar el material tóxico. En una sola operación, los doctores extrajeron bloques sólidos de cemento de sus mejillas, labios y mentón. Pero el daño ya era irreversible. Las cicatrices físicas y emocionales quedaron para siempre.
Hoy, Reina Rinesin comparte su historia para alertar a otros sobre los peligros del mercado negro estético. Habla con valentía, sin ocultar su rostro marcado como un recordatorio vivo de lo que ocurre cuando la belleza se convierte en desesperación. Solo quería ser hermosa, dice, y terminé luchando por seguir viva. Burns. En los años 80, Burns, líder de la banda Dead or Alive, era un torbellino de carisma, con cabello salvaje, labios carmesí y una voz tan hipnótica como su éxito mundial, You Spin Me Round. Era irreverente, magnético y andrógino. Un ícono que desafiaba las etiquetas antes de que eso se volviera una tendencia. Pero tras el maquillaje y la fama, se ocultaba una peligrosa obsesión por la perfección a cualquier costo. Su primera rinoplastia fue solo el inicio. No estaba conforme con los resultados y regresó una y otra vez al quirófano. Rellenos, implantes, inyecciones, múltiples cirugías faciales, cada una más extrema que la anterior. En sus propias palabras, el bisturí se volvió tan adictivo como una droga. Para mediados de los 2000, Burns ya había pasado por más de 300 intervenciones. Su rostro anteexpresivo y sensual comenzó a inflarse, endurecerse, transformándose en algo irreconocible. Durante su aparición en Celebrity Big Brother 2006, los espectadores quedaron impactados. Su piel parecía al borde de romperse y cada gesto era un esfuerzo. Los tabloides se ensañaron, los fanáticos divididos entre la compasión y el morbo. Pero fiel a su rebeldía, nunca se disculpó por su apariencia. Decía que su cuerpo era su lienzo y que tenía derecho a transformarse. Sin embargo, también admitió algo más oscuro. La cirugía lo había consumido. Había gastado una fortuna, soportado dolores insoportables y perdido su antigua identidad. En 2016, a los 57 años, Burns murió repentinamente de un paro cardíaco. En sus últimos años, hablaba abiertamente de su adicción a la cirugía, advirtiendo a otros que no siguieran su camino. El hombre que un día hizo bailar al mundo terminó siendo una trágica metáfora de su propio éxito. Una estrella que giró hasta que se rompió el disco. Ren Talley. En 2010, Renita Talley, una ex bailarina de Las Vegas, solo quería un pequeño cambio. Unos glúteos más firmes, un cuerpo más curvilíneo. Nada fuera de lo común en una ciudad donde la imagen lo es todo. Pero su búsqueda de perfección terminó convirtiéndose en una historia de horror médico que daría la vuelta al mundo. En lugar de acudir a una clínica certificada, René confió en una técnica estética sin licencia que ofrecía resultados rápidos y precios irresistibles. Allí, en un entorno clandestino, le inyectaron silicón líquido no médico, una sustancia industrial que jamás debió entrar en un cuerpo humano. Durante las primeras semanas, el cambio parecía exitoso, pero pronto comenzó la pesadilla. El silicón empezó a migrar de los glúteos a la espalda, las piernas e incluso hacia la cintura. Aparecieron bultos, endurecimientos, fiebre, un dolor insoportable. El material tóxico se desplazaba como un enemigo invisible bajo su piel. René se sometió a varias cirugías para intentar eliminarlo. En una intervención televisada, los médicos lograron extraer parte del silicón y quitarle los implantes, aliviando su dolor, pero dejando profundas hendiduras en su cuerpo. Para corregirlas, recibió inyecciones de Sculptra con resultados limitados. Su historia se volvió viral, símbolo del auge y del peligro de los aumentos de glúteos clandestinos. Renitali, que solo quería sentirse un poco más bella, terminó pagando un precio que ninguna cirugía puede reparar, la pérdida de su salud y su paz. Jordan James Park. En el brillante y superficial universo de Instagram, Jordan James Park, un joven británico obsesionado con el lujo y la fama, encontró su propósito: parecerse a Kim Kardashian, cueste lo que cueste,
y lo pagó. Su transformación comenzó a los 17 años con una simple inyección de relleno labial. Pero el efecto fue inmediato y adictivo. Quería más volumen, más brillo, más atención. En poco tiempo, su rostro se convirtió en su proyecto más caro, más de 170. Se le aceleró la inversión en libras esterlinas, en cirugías y procedimientos estéticos, rellenos en labios y mejillas, múltiples rinoplastías, contorno mandibular, botox, levantamiento de cejas, retoques en cada ángulo de su rostro. Jordan perseguía una versión exagerada del ideal Kardashian, piel sin poros, labios imposibles, pómulos que parecían esculpidos con bisturí digital, y lo logró, pero también recibió las burlas del público. Para muchos, su apariencia era demasiado. Su rostro se convirtió en un espectáculo en sí mismo, un símbolo de los excesos de la era de los filtros. Sin embargo, Jordan nunca se vio a sí mismo como una víctima. Respondía con orgullo: «Soy arte viviente». No todos lo comprenderán. Hoy sigue siendo una figura polémica y viral. Algunos lo critican por promover estándares irreales de belleza, mientras que otros lo aplauden por su audacia y autenticidad. Pero detrás del brillo queda la misma pregunta que su historia deja flotando en el aire. ¿Dónde termina la admiración y comienza la distorsión? Celso Santanda desde su adolescencia. Celso Santanda, un joven brasileño con rasgos delicados y una sonrisa de modelo. Escuchaba lo mismo una y otra vez. ¿Te pareces a Ken, el novio de Barbie? Al principio lo consideraba un cumplido inocente, pero con el tiempo esas palabras se convirtieron en su destino. A los 16 años, Celso decidió que no bastaba con parecerse a quien deseaba hacerlo. Inició una transformación quirúrgica meticulosa y costosa. Rinoplastias, implantes en el mentón y mandíbula, contornos faciales, tratamientos de piel y rellenos. Cada paso lo acercaba más a su ideal plástico. Gastó más de $50,000 en procedimientos. El resultado era impresionante. Su rostro simétrico, su piel impecable y su cuerpo perfectamente esculpido lo convirtieron en una sensación mediática. Celso desfiló, apareció en programas de televisión e incluso lanzó su propia línea de muñecos, Celso Doll, transformándose en un símbolo de la obsesión moderna por la belleza artificial. Pero detrás de esa perfección fotográfica, algo se estaba rompiendo. A los 21 años, en pleno auge de su fama, Celso fue diagnosticado con leucemia, un cáncer agresivo que debilitó su sistema inmunológico. Los médicos sospecharon que las sustancias inyectadas en sus procedimientos anteriores, incluido el hidrogel, un material prohibido en muchos países, habían agravado su condición. Durante su tratamiento, contrajo neumonía y su cuerpo ya no pudo soportarlo. Falleció poco después, rodeado de su familia mientras el mundo del espectáculo lloraba a su Ken perfecto. Celso, en una visión irónica, había alcanzado su sueño. Se convirtió en el muñeco viviente que siempre soñó ser. Pero la cruel y amarga realidad se impuso. En la búsqueda de una belleza eterna, perdió lo más irreemplazable, su juventud y su vida. Carol Bryan. En 2009, Carol Bryan, una mujer vibrante y segura de sí misma, decidió hacerse un pequeño retoque facial. No era vanidad, decía, solo un ajuste sutil para suavizar unas arrugas y recuperar frescura. Nada fuera de lo normal, pero aquella decisión aparentemente inofensiva la conduciría a una tragedia irreversible. Durante el procedimiento, el médico combinó por error 2 tipos de rellenos incompatibles y los inyectó en su rostro. Al principio, solo sintió un leve ardor. Luego, su piel comenzó a hincharse. Endureció y cambió de color. En cuestión de días, su rostro se deformó por completo. El dolor era insoportable y cada mirada al espejo se convertía en una tortura. A medida que los tejidos se inflamaban,
La presión aumentó tanto que Carol perdió la visión en un ojo. Los rellenos comprimieron su nervio óptico, causando un daño irreversible. Su rostro, que antes era natural y armonioso, quedó rígido, asimétrico y poco reconocible. Durante años evitó salir de casa. Se mantenía alejada del mundo y de sí misma, prisionera de un error médico que le robó no solo su apariencia, sino también su identidad. Con el tiempo, tras varias cirugías reconstructivas, logró recuperar parte de su rostro y decidió compartir su historia públicamente. Hoy, Carol Bryan es activista por la seguridad en los procedimientos estéticos y una voz de alerta para quienes buscan mejorar su apariencia sin estar conscientes de los riesgos. Su historia resume una verdad escalofriante en la búsqueda de la juventud eterna. Una única inyección puede destruir mucho más que la belleza. Puede borrar la vida que había detrás de ese rostro. Tara Reid. A comienzos de los 2000, Tara Reid era sinónimo de comedia juvenil y glamour. La actriz de American Pie y Van Wilder lo tenía todo: fama, belleza, una sonrisa deslumbrante. Pero en 2004, cuando su carrera estaba en su apogeo, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se sometió a una cirugía estética para verse aún mejor. El plan parecía sencillo: aumento de senos y contorno corporal. Dos procedimientos comunes en Hollywood. Sin embargo, lo que prometía ser una mejora sutil se transformó en una catástrofe. Los implantes mamarios fueron mal colocados, dejando su pecho irregular y visiblemente deformado. Peor aún, la liposucción fallida le provocó pliegues y arrugas en el abdomen, como si su piel hubiera sido arrugada sin cuidado. Las imágenes de su cuerpo se filtraron durante un evento público y los tabloides no tuvieron piedad. Titulares crueles, burlas y primeros planos inundaron los medios. En cuestión de semanas, la actriz, que había sido símbolo de frescura, se convirtió en el chiste del momento. Su teléfono dejó de sonar, las ofertas desaparecieron y su confianza, tan evidente en pantalla, se desvaneció. Tara admitió públicamente su error. Confesó haber sufrido dolor crónico, infecciones y una autoestima destrozada. Intentó reparar los daños con cirugías reconstructivas, pero las cicatrices físicas y emocionales nunca se borraron por completo. Hoy, Tara Reid continúa trabajando en producciones menores y habla abiertamente sobre el lado oscuro de Hollywood. La presión constante por mantener una apariencia inalcanzable. Donatella Versace. En el mundo del lujo, pocos nombres son tan poderosos como el de Donatella Versace. Heredera del imperio de su hermano Gianni Versace y arquitecta del exceso, Donatella convirtió la sensualidad italiana en una marca global. Pero mientras su marca prosperaba, su rostro también se transformaba, volviéndose casi tan icónico y polémico como sus diseños. En los años 90, Donatella personificaba el glamour mediterráneo, piel dorada, cabello rubio platinado y una belleza fuerte, natural, casi felina. Sin embargo, con el tiempo, la obsesión de la moda por la juventud eterna dejó su huella. Lentamente, sus rasgos se endurecieron. Botox, lifting, rellenos faciales, posiblemente una rinoplastia. Su rostro fue perdiendo suavidad, ganando tensión hasta transformarse en una máscara brillante y tersa, sin arrugas, sin edad, sin pausas. Los medios no tardaron en apodarla la Esfinge del lujo. Algunos la elogiaban por su valentía, mientras que otros la criticaban por deshumanizarse en su búsqueda de perfección. Donatella, fiel a su esencia, nunca confirmó ni negó nada. Solo respondía con la misma frase enigmática: la moda no trata de la realidad. Trata de soñar, y tal vez ahí resida la clave. Donatella no buscaba parecer joven, deseaba parecer eterna. En un mundo donde cada arruga puede costar una portada, se convirtió en su propia creación, un producto más del universo Versace.
brillante, desafiante e imposible de pasar por alto. Hoy, su rostro es tan reconocible como el logotipo de la medusa y, al igual que esa criatura mitológica, también ejerce su poder. Fascina, intimida y recuerda al mundo que en la moda incluso el cuerpo puede ser una obra o un sacrificio. O un sacrificio, o un sacrificio. Carol Bryan. En 2009, Carol Bryan, una mujer vibrante y segura de sí misma, decidió hacerse un pequeño retoque facial. No era vanidad, decía, solo un ajuste sutil para suavizar las arrugas y recuperar su frescura, nada fuera de lo común. Pero esa decisión, aparentemente inofensiva, la conduciría a una tragedia irreversible. Durante el procedimiento, el médico combinó por error 2 tipos de rellenos incompatibles y los inyectó en su rostro. Al principio solo sintió un leve ardor. Luego su piel comenzó a hincharse, endurecerse y cambiar de color. En cuestión de días, su cara se deformó por completo. El dolor era insoportable y cada mirada al espejo se convertía en una tortura. A medida que los tejidos se inflamaban, la presión aumentó tanto que Carol perdió la visión en un ojo. Los rellenos habían comprimido su nervio óptico, causando un daño permanente. Su rostro, antes natural y armonioso, se tornó rígido, asimétrico e irreconocible. Durante años evitó salir de casa. Escondía del mundo y de sí misma, prisionera de un error médico que le robó no solo su apariencia, sino su identidad. Con el tiempo, tras varias cirugías reconstructivas, logró recuperar parte de su rostro y decidió compartir su historia públicamente. Hoy, Carol Bryan es una activista por la seguridad en los procedimientos cosméticos y una voz de advertencia para aquellos que buscan mejorar su apariencia sin conocer los riesgos. Su historia resume una verdad escalofriante en la búsqueda de la juventud eterna. Una única inyección puede destruir mucho más que la belleza, puede borrar la vida que había detrás del rostro.